¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Recibimos y vamos a arrancar el programa con un magistrado joven, muy capaz, de la 8ª nominación, juez civil y comercial de acá de la ciudad de Santa Fe, Gabriel Abad, una persona que llegó gracias a sus capacidades, como corresponde, y estuvo siempre trabajando en el ámbito del derecho civil. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Gracias por venir, muy amable. Por favor, un gusto. La verdad que cuando hablamos del nuevo Código Civil pareciera un tema trillado porque se lee mucho en los diarios, pero a veces da la sensación de que todavía la gente no se termina de interiorizar sobre la importancia de esta reforma y cómo cambia la vida civil de las personas. Se dice que desde antes del nacimiento hasta que una persona muere, ¿no? Hasta aún después de la muerte. Hasta aún después de la muerte, porque rige después los derechos. Sí, la verdad que es una temática sobre la cual se viene hablando bastante, no solamente en los ámbitos propiamente jurídicos, sino también, como usted bien refiere, en el día a día, en la calle, en la prensa local, en la prensa nacional, porque realmente se ha producido, digamos, un cambio en el paradigma, nada menos que con la puesta en vigencia de un nuevo código que viene a reemplazar a los anteriores Código Civil y Código Comercial, que se encontraban regulados en forma separada y que se trataba de legislación que, si bien con algunas reformas, tenía su origen en el siglo XIX. O sea que en ese sentido se ha producido una gran modificación con la reciente sanción del Código Civil y Comercial. ¿Los tribunales se han podido adaptar rápidamente a este nuevo código, más allá de que se conoce de que la misma capacitación que proviene del tribunal, de su instituto de capacitación, pero tanto ustedes, los magistrados, sus colaboradores directos que pertenecen al sistema, el abogado, aquel que se presenta a tribunales por una demanda, ¿cómo está funcionando? Sí, esto, la realidad es que obliga, obviamente uno siempre dice que en el ámbito del derecho y de las leyes uno tiene que estudiar todos los días, porque si no, cada día se es menos abogado, menos conocedor de la ley. En el caso de una legislación de la importancia que tiene esta, de la profundidad, obviamente obliga a todos los operadores a estudiar nuevamente el derecho. En ese sentido, desde el Poder Judicial y de las universidades se han iniciado numerosos cursos de capacitación y obviamente hemos estado concurriendo no solamente los magistrados y empleados del Poder Judicial, sino también los propios profesionales del derecho para poder defender a sus respectivos clientes. Doctor, una reforma, decía usted, una reforma radical en lo que es esta nueva normativa. ¿Cuáles son, en breve síntesis, ¿no? Lógicamente, las principales modificaciones que ha introducido este nuevo código? Bueno, este nuevo código viene en una gran medida, unifica los antiguas legislaciones civil y comercial que tenían una diferencia marcada por el estatuto del comerciante, como lo denominamos. O sea, había una centralización en diferenciar determinados contratos, determinadas obligaciones en virtud del carácter de comerciante. Esto se ha modificado en una legislación bastante más sencilla. O sea, para que tengan una idea, el nuevo Código Civil y Comercial, en algo más de 2.600 artículos, tiene todo el tratamiento del viejo Código Civil y del viejo Código Comercial, que, para que se den una idea, el viejo Código Civil solamente contaba con más de 4.000 artículos. Respecto de las modificaciones principales, bueno, en lo que más influye es en el ámbito familiar de las personas, especialmente en el ámbito del divorcio, en el ámbito del régimen patrimonial del matrimonio, que si bien no resulta ser la temática específica del juzgado a mi cargo, sí, obviamente uno tiene que ser conocedor y también trasladar esos conocimientos a la gente, porque es en gran medida en donde más influye, al igual que en la capacidad. En lo que es estrictamente en el ámbito civil y comercial, la legislación hace hincapié en la protección del consumidor como persona débil y en la protección también de las personas que realizan contrataciones bajo cláusulas predispuestas. O sea, se establecen
las diferentes modalidades contractuales, dando preeminencia y una protección especial a quienes contratan en desventaja respecto de Para que la gente entienda, doctor, porque es muy interesante el tema de los derechos del consumidor, es algo moderno, digamos, no es algo que siempre estuvo en el tapete como tal vez está ahora. Y uno se queja, el celular no me funciona nunca, esto no me atendieron mal. Casos concretos donde un ciudadano, para que pueda acercar el derecho precisamente al que nos está viendo, para que entienda sus nuevas prerrogativas. Sí, el derecho del consumidor en realidad lo que hace este código es cristalizar las regulaciones, las profusas regulaciones que por ahí existían con la Ley de Defensa del Consumidor y con algunas otras legislación específica que vienen en sintonía con la reforma constitucional del año 94, que incorpora específicamente como derecho constitucional al derecho usuario y consumidor. ¿Qué es en gran medida lo que involucra esta cuestión? Bueno, es diferenciar aquellos contratos en los cuales si bien una persona da su conformidad, o sea, manifiesta su voluntad para un determinado vínculo, contrayendo una obligación, muchas veces ese contrato no es fruto de una negociación y una voluntad real de la persona, sino que ese consentimiento o ese contrato está dado por una imperiosa necesidad en contratar, muchas veces con servicios o con proveedores que son o monopólicos o que tienen una situación especial en el mercado, lo que le posibilita imponer determinadas cláusulas que a veces desnaturalizan los derechos. Bueno, el caso, por eso insistía, el caso concreto que todos los días nos quejamos del celular, pero hay un montón de cuestiones, bancos... Sí, bancos, financieras, adquisiciones de vehículos, de electrodomésticos. Grandes concesionarios, ese tipo de cuestiones. Exactamente. Tarjetas de crédito, contratos bancarios en general, donde muchas veces uno no tiene la posibilidad de ir a discutir una cláusula contractual, sino que tiene que limitarse a decir acepto o no acepto determinada contratación. Entonces, en gran medida, las reglas vienen a limitar un poco determinadas cláusulas, prohibiéndolas en algunos casos por su carácter o su contenido abusivo, y en algunos casos a exigir, a poner reglas de interpretación que van a ir siempre. Sí, esos contratos de adhesión que uno se engancha en el sistema, pero te caen con cosas tremendas en contra del consumidor. Esto ha levantado el piso para los usuarios. Exactamente. Eso, digamos, lo que hace el legislador es tratar de equilibrar la diferencia que existe entre las partes al momento de contratar. De alguna manera lo trata de equilibrar con la ley y con los derechos que consagra. Hablando en términos callejeros, la relación de fuerza, digamos. Exactamente. Se reconoce que el consumidor o el contratante que se somete a un contrato bajo cláusulas predispuestas resulta ser una parte débil contractual. Entonces el legislador de alguna manera iguala esa fuerza. Hay algo muy interesante también para hablar con usted, doctor, que tiene que ver con el mundo de los derechos reales, con el mundo del patrimonio. ¿Hay modificaciones en torno a todas esas cuestiones? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, la nueva legislación también unificada ha venido también a regular algunos nuevos derechos reales, como son los derechos generalmente de los conjuntos inmobiliarios, los country, los cementerios privados, que originaban numerosos conflictos que por no estar regulados de forma adecuada generaban problemas que después terminan en un conflicto judicial. Eso en lo que respecta a los derechos, un poco los derechos reales. En el caso de los derechos patrimoniales también hay que hacer mención a una modificación que introdujo en la Ley de Sociedades, que si bien mantiene su vigencia, se establece con esta nueva legislación la posibilidad de constituir lo que se llama una sociedad unipersonal, es decir, ya no hace falta dos o más personas para formar una sociedad, sino que una persona puede formar una sociedad que vendría a ser una persona diferente de su propio patrimonio personal, distinguiendo, digamos, el patrimonio social o empresarial de su propio patrimonio personal, digamos, alentando en cierta medida la generación, digamos, de emprendimientos que a veces las grandes responsabilidades que impone la legislación civil digamos, ahuyentan la posibilidad
Esto era una vieja discusión que se daba en la doctrina, ¿no? Si podían existir sociedades, porque sociedades se supone que son dos partes que acuerdan un mínimo de contenido. Sí, Maxi, cambió todo tanto que cuando uno estudiaba esta materia de sociedades... Era una parte de una teoría. Si uno decía una sociedad unipersonal, directamente el profesor le agarraba y le decía, levántese y váyase, porque no existía sociedad unipersonal. Sí, por eso te digo, a lo mejor lo que uno podía hablar era algo teórico, que decían, bueno, algunos dicen, los franceses, qué sé yo, puede existir, pero ahora existe. Ahora existe. Existía en el derecho comparado y bueno, era discutida la posibilidad de, o no. Recientemente con la nueva legislación ha quedado... los límites para las sociedades comerciales en general, cualquier tipo de sociedades puede hacerse. No, son algunas modalidades específicas que son algunas modalidades específicas. Doctor, trabajo bastante específico de la Corte Suprema en relación a la capacitación tanto de magistrados como de profesionales. ¿Entiende usted que existe un debido conocimiento de la reforma por parte de los justiciables y de los profesionales que actúan en el ámbito del derecho civil? Yo creo que sí. Creo que en general las necesidades de capacitación y de ir adaptándose a esta nueva legislación ha ido generando a través, del Estado la obligación de capacitar a sus funcionarios, no solamente en el ámbito del Poder Judicial, sino también en el registro civil, todas las dependencias, administrativas, y en gran parte también ayudan los medios a trasladar, y a difundir estas modificaciones como para poder hacerla comprender a la gente. Obviamente que esto va a llevar un proceso, no es algo que de un día para el otro se puede aprender completamente, pero creo que la capacitación y el conocimiento tienen bastante difusión y en eso se colabora en gran medida para la solución de los problemas. Hay algo interesante que también tiene que ver con las cuestiones del nombre, que algo cotidiano, todos los días leemos alguna nota de color que dice no le aceptaron este nombre, no le dejan cambiar este nombre. ¿Es sustancial? ¿Sigue todo como está? ¿Desde su punto de vista? Sí, hay bastantes modificaciones. En ese sentido hay un poco más de libertad en el sentido de la elección del nombre, de la elección hasta incluso del apellido. Está la posibilidad, cambiando el viejo criterio de que siempre los hijos llevan el apellido del padre, ahora incluso se puede optar válidamente porque los hijos llevan el apellido de la madre, o incluso llevarlo de manera combinada. O sea, en ese sentido hay una especie de mayor libertad en la elección. En lo que tiene que ver con la cuestión de esto que se ha dado del matrimonio igualitario, una cantidad de cuestiones que no es propio de la cuestión civil familiar de su tribunal, pero muchas veces da la sensación de que vino a hablarse ahora, se habla de contrayentes, hay una cantidad de cuestiones que tal vez hace a la larga difícil la tarea del juez por buscar los vínculos, tal vez en problemas de sucesión. Sí, el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo ha venido a reconocerse también por este código. Obviamente eso implica un cambio de terminología. No creo que a la larga pueda llegar a tener problemas por eso. Yo creo que en gran medida es un buen avance, es una innovación y además va en sintonía con la idea de este código que era un poco adecuar la legislación de fondo, la legislación sustancial a la legislación de los derechos humanos que nuestro país ha adherido a los tratados y como tal forman parte como fuente directa ahora del nuevo Código Civil y Comercial también. La situación de las sociedades en Argentina siempre fue algo que lo conocen unos pocos. Da la sensación de que es un ámbito de difícil escudriñar, como se dice comúnmente. Nos enteramos muy específica. Es muy específica, nos enteramos cuando hay cuestiones que tienen que ver con lo delictivo, con lo político, si no es un tema muy difícil. ¿Hay mayor control sobre la generación de sociedades, el rol del Estado? ¿Cómo lo está analizando? Sí, ahora se van a aparecen nuevas normas, hay modificaciones en la estructura del viejo registro público de comercio, que ahora establecen obligaciones de control y además existen también los organismos que en general controlan a las asociaciones,
principalmente con el tema del origen de los activos, previniendo algunos delitos que tienen que ver con el ámbito económico. En ese sentido hay bastante reglamentación, no tanto en el código propiamente dicho, sino en reglamentación de las entidades y del propio Estado que tiene que controlar esas situaciones. En materia de sucesiones, por ejemplo, ¿cuáles son las novedades que más le llamaron la atención o que dicen, bueno, esto es un avance, esto es algo novedoso? Bueno, en la parte de sucesiones lo que podemos mencionar es la posibilidad de libertad que se le da a una persona para disponer de los bienes después de su muerte. Nosotros teníamos un régimen que era bastante limitativo en ese sentido. La vieja legislación tenía una porción legítima, digamos, un porcentaje del patrimonio de una persona que sí o sí le iba a corresponder a los herederos forzosos, dejando un pequeño porcentaje para que el causante pueda disponer en vida de las personas a las cuales se las quería dejar. 80-20 para referenciar, 80 era la legítima y 20 la porción. Exactamente. La modificación que ha introducido Estás hablando de porcentajes del patrimonio, porque vos hablas como abogado, claro, pero hay mucha gente que del otro lado no nos para entiende. Que la gente entienda, 80% de la legítima que tenían los herederos forzosos y el 20% de la porción disponible que el causante podía llegar a disponer, digámoslo. En ese sentido, existiendo hijos, en la actualidad con el nuevo código, existiendo hijos, la legítima va a ser el 2/3, quedando 1/3 de libre disponibilidad para la persona, y en el caso que sea solamente la esposa, va a tener del 50% para poder disponer. Y en el caso que haya algún heredero con discapacidad, incluso la posibilidad de mejorar la situación de esta persona con discapacidad es aún mayor. Otro cambio sustancial respecto a esa cuestión, ¿no? Heredero con discapacidad. Le quiero hacer una última pregunta a Gabriel. La verdad, se dan cuenta porque es magistrado, una persona muy preparada para lo que ha estudiado. Y esta pregunta tiene que ver con la autonomía de la voluntad, si la autonomía de la voluntad se ha reverdecido, como se dice, si se la contrajo, qué rol cumple en el nuevo código. Bueno, en general, ¿no? Sí, la autonomía de voluntad... Para contratar... La autonomía de voluntad es, digamos, la posibilidad de que justamente las propias personas se creen su ley a partir del contrato. Obviamente, sobre la base de la autonomía de la voluntad funciona el pilar de nuestro sistema jurídico, y fue la base sobre la cual nació el Código Civil en el pleno siglo XIX. En la actualidad, obviamente, que la autonomía de la voluntad sigue subsistente y reina, digamos, en el ámbito contractual, pero se establecen bastantes limitaciones que tienen que ver no solamente con el orden público, con las prohibiciones legales, la cuestión de moral y buenas costumbres, sino que además se establece justamente en determinadas circunstancias en las cuales una parte se encuentra en una posición débil, sea consumidor o sea contratante, bajo cláusulas predispuestas, en las cuales la autonomía de la voluntad no puede franquear determinados límites dados por estas normas imperativas. Hay una cuestión de protección a la parte más débil. Hay una cuestión de protección especial. Doctor, muchas gracias por venir. Bueno, muy amable. Por favor, un gusto y a su disposición cuando... Doctor Gabriel Abad, juez civil y comercial de la ciudad de Santa Fe, que generosamente vino a charlar un poco de derecho, que es para lo que se ha preparado toda su vida. Muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos con el programa.